Cantad alegres, mortales todos por doquier. Levantarse temprano para saludar al Salvador no solamente es una bendición para nosotros, sino es la alegría del corazón del Señor. En el libro de Ezequiel dice, y es una cita que he repetido muchas veces: vino a mí la mano de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, privilegio de pocos, y no porque sea inalcanzable, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio de levantarse temprano. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugan para buscarme, los que temprano me buscan. Bendito sea el Señor. Te animo, querido hermano, donde quiera que estés, que goces la experiencia de levantarte temprano para saludar a tu Salvador. Que Él se dé cuenta que tu primer interés es Él. Que tu más grande preocupación es estar con Él. Vamos a cantar el himno número 1, por favor. Y vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos ponemos delante de ti, pecadores, humanos, terrenos, mortales, frágiles, impotentes, pero en la humilde esperanza y fe de que todo esta nada nuestro puedas convertirlo en algo diferente, semejante a ti, de tal forma que en medio
de todo lo difícil que tenemos que atravesar en estos días, podamos hacerlo sostenidos por ti, protegidos por ti y con tu santo poder en nosotros. Ten misericordia, nos colocamos en tus santas manos y te suplicamos que nos habilites, no solamente para triunfar, sino para dominarnos a nosotros mismos, para depender de ti y no de nosotros. Auxílianos, sálvanos de nosotros mismos y ayúdanos para que permanentemente estemos dependiendo de ti en todas las cosas. Muchas gracias por habernos traído hasta aquí. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Muchísimas gracias porque nos permites amanecer. Te rogamos humildemente que tu Santo Espíritu en esta mañana nos dé el gozo de estar contigo en una sola cosa, haciendo tu santa voluntad. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Continuando un poquito con la idea del tema del sábado, que de paso para mí encierra detalles increíbles, inalcanzables, pero todavía disponibles para aquellos que buscan al Señor. Déjenme leer una nota del conflicto de los siglos. Dos cosas. ¿Sabes cuándo murió Jesús? En los días de la Pascua. ¿Sabes cuándo nació Jesús? Entre los días de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Me llama mucho la atención cómo Él aparece naciendo en el séptimo mes, en el día de la expiación, y justamente esto es coronado con la fiesta de las cabañas, las dos cosas. Una al principio y otra al final. Cuando digo al principio de su dolor y al final en su gloria eterna celebraremos la fiesta de los tabernáculos juntos. Dice Apocalipsis que levantaremos palmas, así como el pueblo de Israel en aquella época hacía pequeñas tiendas y chozas de palmas y de ramas. Celebraremos el gran triunfo de aquel que dio su vida por nosotros. Pero déjenme poner esto así. La Pascua, como dice el apóstol San Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Cuando leo esta cita que está aquí en la página 476 del Conflicto de los Siglos, hay un capítulo que se llama Cristo nuestro abogado, capítulo 25. Si Cristo Jesús no hubiera estado en ese día en Egipto, el 14 del primer mes del año judío, el pueblo de Israel con Moisés no hubieran podido hacer nada. Sin embargo, cuando el ángel destructor, cuando el ángel heridor pasó por ese lugar,
los primogénitos hebreos fueron salvados porque Cristo, nuestra Pascua, estaba con ellos. Y déjame leerte esta cita. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Muy bien, dice aquí, en este capítulo, Cristo nuestro abogado. Y hermanos, hay mucha gente preocupada en este momento por mil cosas. Trabajo, dinero, religión, programas, actividades diversas. Pero pienso que en este momento como nunca debiéramos estar buscando nuestra salvación individual con temor y temblor. Fíjense cómo dice la cita. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. No voy a hablar de 1844, solamente quiero usar la frase que el asunto del santuario fue la clave. Hermanos, el santuario en el desierto, como en el cielo, encierran todos los detalles, grandes y pequeños, de nuestra increíble salvación. Y por un detalle, por pequeño que sea, tú puedes encontrar la hebra que te lleva a la fuente de nuestra salvación. Dice aquí esta cita que el asunto del santuario reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús, y como María al lado del sepulcro exclamaron: se han llevado a mi Señor. Pero déjame leer ahora otra cita aquí, que es lo que tiene que ver con nosotros, con el tema. En el mismo capítulo, pero estoy en la página 483. Fíjate bien. Esa noche del 14 de Nisan, de Abib, es Abib. Cuando el ángel heridor pasó por toda aquella región, incluyendo los hebreos, porque los que murieron fueron los hijos primogénitos egipcios y los hebreos no, porque ellos habían acatado la provisión divina de salvación. ¿Cómo librar a nuestros hijos primogénitos? Está escrito allí en Éxodo 12. Y dice aquí esta cita así. Hermanos, hoy se repite la historia, como dice Eclesiastés. Y en la página 483 dice, pon atención, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como su Salvador, no podían ser perdonados por intermedio de Él.
voy a leer una nota aquí al final. No encontraron comunión con Dios, la puerta estaba cerrada para ellos, los judíos se habían negado a buscarle, la puerta estaba cerrada para ellos, no conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios, de ahí que no pudiese recibir los beneficios de su mediación. Y hermanos, la única manera, fíjate bien, los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. No encontraban comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos, no conocían a Cristo como verdadero sacrificio. Cuando nosotros no celebramos el culto familiar día tras día, mañana y tarde, querido, tú puedes estar envuelto en programas maravillosos, tú puedes leer la Biblia increíblemente, tú puedes leer el don de profecía tremendamente, pero si en tu casa no se celebra el culto familiar, es como matar el cordero, tener la sangre disponible, pero no rociar las puertas de tu casa o el dintel de la puerta de tu casa, es no hacer uso de esa sangre. Sabemos que puede beneficiar, pero no lo usamos. Dice aquí, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Querido, insisto, la única manera de que tus pecados sean expiados es que cada día tú vayas al santuario, al sacrificio del Cordero, para que tu pecado sea transferido de ti al santuario. Y entonces tú puedas confesar tu pecado, tú puedas liberarte de tu pecado, tú puedas sanar de tus pecados, tú puedas sanar a tu familia, liberar a tu familia con el culto, con la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso tiene que hacerse en un trabajo diario. El servicio del santuario consistía en dos partes, en un servicio diario y en un servicio anual. El servicio diario era donde todo el pueblo se congregaba para confesar sus pecados y para trasladar sus pecados al santuario. Y un servicio anual donde venía el día de la expiación. Y dice aquí otra vez, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Hermanos, es increíble, lo que nosotros perdemos cuando no celebramos el culto familiar. Esto es el corazón de nuestra salvación. En la página 534, una cita que ya he leído del Conflicto de los Siglos dice: en el rito típico,
solo aquellos que se habían presentado ante Dios en el servicio diario, mañana y tarde, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la gran expiación. Así también, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que de mañana y tarde participan del sacrificio vicario de Cristo Jesús. Y aquí está, mira, déjame leerte, me emociona hasta las lágrimas cómo Gálatas 4:4 se cumple en una forma perfecta. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cristo Jesús nace en los días alrededor de la expiación. No puedo establecer una fecha precisa porque no existe, pero fue más o menos alrededor de esos días. ¿Y qué cosa era la expiación? Querido, la expiación no es un evento de condenación, sino que es un evento de liberación. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús nació alrededor de esos días del día de la expiación, del gran día de la expiación, porque el día de la expiación es cuando nuestros pecados son borrados y quitados para que el carácter de Cristo Jesús sea dibujado plena y completamente en cada uno de nosotros. El día de la expiación, todos esos pecados confesados en el servicio diario son eliminados, son quitados, son puestos a un lado. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. Que dice aquí, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Su nombre será borrado. El propósito del día de la expiación no es borrar tu nombre. El propósito del día de la expiación es que tus pecados sean borrados para que no haya ninguna carga, ningún peso contra ti en ese día. El propósito es que nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús sean borrados en el día de la expiación. Pero si no se pueden borrar tus pecados, porque tú no celebraste el culto familiar mañana y tarde y no fuiste al santuario a entregarlos, a confesarlos, lo que se va a borrar del libro de la vida no será tu pecado, sino que será tu nombre. Dice aquí, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, porque no fueron confesados en el servicio diario, su nombre será borrado del libro de la vida. Y increíble. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Hasta tus buenas obras, porque aunque no lo creas, esto tiene mucho que ver también. Ok, vamos a ver cómo fue que se salvaron los primogénitos, porque hay una frase aquí
en el capítulo de la Pascua del libro Patriarcas y Profetas que dice, ya viene el ángel destructor, ya viene el ángel heridor, va a matar a todos los primogénitos que no tengan la cubierta protectora de la sangre del cordero. Y dice aquí, es una frase que quiero desplegar esta noche. Antes de obtener la libertad, los siervos, nosotros, debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Fíjate bien. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Y déjame leerte aquí el Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega, sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales, conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Y cuando dice aquí, antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Y ¿Qué página es? ¿Página? Eso es página 283 de Patriarcas y Profetas, pero ahora estoy leyendo, o leí la cita página 599 del Centro de las Gentes, y ahora voy a leer página 592. Fíjate bien a qué se refiere la fe. En aquel día, en el día de la expiación, en aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Quiero que sepan que esta cita me sacudió, porque para mí, del principio a fin, lo único que me puede salvar es la sangre de Cristo Jesús. Pero aquí esta cita dice aquí que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el Monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Y fíjate que dice, en aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. No, presenta, lo que presenta allí en aquel día es la obra fiel que ellos hayan hecho para Él. Analiza esto. En aquel día de juicio, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. No, presenta la obra fiel que cada uno haya hecho para Él. A los puestos a su diestra dirá, venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo. Hermano querido, estoy hablando de una frase que dice: antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Nosotros tenemos el culto familiar como recurso benéfico del santuario y su servicio. En el servicio matutino y vespertino, en el servicio diario, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a recoger nuestra confesión, va a resolver nuestro problema del pecado y lo va a transferir al santuario. Y el día de la expiación es cuando nuestros pecados serán borrados definitivamente por su sangre preciosa y por su infinito amor por nosotros. Pero para que esto suceda, dice aquí, antes de obtener la libertad, los siervos debían de demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de ejecutarse. Ahora, alguien dice, no, pero es que yo tengo fe. Y yo no te voy a decir esta mañana, levanta la mano. ¿Cuántos tienen fe? No es así, no es así. Eso se está predicando en estos días muchísimo, pero no es así. En aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención, sino que presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Por una razón muy simple. Miren, ¿qué cosa es fe? ¿Qué cosa es creer? Dice, antes de obtener la libertad, los siervos, los hebreos, debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Entonces, voy a poner aquí en la Biblia qué cosa es fe. Dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces yo veo a una iglesia llena de hombres de fe. Oh, no, sí, Cristo Jesús es el que nos salva. No hay nada en nosotros que pueda ayudarnos a resolver este asunto. Y entonces nosotros solamente somos salvos por la fe. Querido, así no es. No es esa definición de fe que tus maestros te han enseñado. No, eso no es fe. Fe, ¿sabes qué cosa es fe? Fe es salir de la barca y poner el pie en el agua, y tú sabes que el agua no te puede sostener, pero que por tu fe en Cristo Jesús, Él te va a sostener. Este es el punto de la fe. Y fíjate bien, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe de los predicadores de estos últimos días. Hermanos, nuestra salvación viene solo por la fe. ¿Cuántos en esta noche quieren depositar su fe en Cristo Jesús? Levanten la mano. Y todo el mundo levanta la mano, o caen de rodillas, o lloran un poquito. Queridos, así no es. ¿Qué cosa es fe desde el supuesto criterio de la Biblia? Fe dice que tener fe en Cristo Jesús es padecer persecución. Tener fe en Cristo Jesús es abandonarlo todo y seguirlo a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Ahora, aquí les voy a explicar. Dice aquí, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora va a explicar qué cosa es fe. Fíjate bien. ¿Quieres salvar a tu primogénito? ¿Quieres salvar a tu primogénito? Fíjate bien. El versículo 7. Por la fe Noé, por la fe. Noé no solamente levantó la manita y dijo, sí, Señor, yo creo que puedo salvarme por la fe en ti del diluvio terrible que viene, y se acostó a dormir. No, dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Queridos, la fe en Cristo implica obras, no para salvarte, sino para creer que estás creyendo en que tu liberación es segura. Fíjate bien, voy a leerlo otra vez. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, dice aquí, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces viene la ilustración o viene la definición de fe. Por fe, Noé se salvó por la fe. Punto. Y tú te vas a salvar por la fe. Pero fe implica obediencia total, no a lo que tú crees, sino a las indicaciones que Dios te da. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que, o para que su casa se salvase. Fue con sus manos, se puso a trabajar, los clavos, las astillas de la madera se le enterraban en las manos, pero trabajó por 120 años, de tarde y mañana, trabajó fabricando, construyendo ese enorme barco para salvar a su familia. Fe tiene que ir acompañado de una fe activa. Fe no es levantar solo la mano. La fe tiene que ir acompañada de una fe activa, una fe que actúa, una fe que hace. Las obras no te salvan. El arca no podía salvar a Noé, pero el cuidado de Dios sobre esa arca, la protección de Dios sobre esa arca, salvaron a Noé y a su familia. Pero Noé tenía que hacer algo. Por eso que aquí la cita dice, antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Queridos, nosotros estamos a punto de ser liberados. Pero necesitamos tener fe en esa maravillosa liberación. Pero esa fe requiere no una actividad pasiva, sino una actividad, activa. Perdón por no decir adecuadamente esto, pero tu fe tiene que ser activa. Levantarte temprano y celebrar el culto familiar mañana y tarde. Escúchame, fíjate bien. ¿En qué consiste esta fe? Noé edificó el arca. Dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe implica obediencia. Para Abraham, en el caso de Abraham, salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe también, y entonces vienen ahí toda la lista de héroes, de hombres que creyeron en la palabra de Dios, pero actuaron en base a la palabra de Dios. Fíjate bien. Ahora voy a explicarte por qué es necesario
actuar. Antes de obtener la libertad, estoy leyendo la página 283, antes de obtener, muchos están tranquilos en este momento. No hay nada que hacer, todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Dios. Y voy por aquí y por allá y me encuentro a maravillosos hermanos que no hacen nada, no leen su Biblia, no oran, no celebran el culto familiar, están metidos en lindos programas en la iglesia, pero no celebran el culto familiar. No lo hacen, no lo hacen. ¿Y por qué? Fíjate bien. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. ¿Cómo demostraban esta fe? Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios. 2. 3. Y reunirse dentro de sus propias moradas. 4. Si los israelitas hubieran menospreciado lo más mínimo de las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Te prometo que yo no pensaba que el sermón estaba completo aquí. Fíjate cómo comienza. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Vamos a pensar que ya puse todos los elementos de cómo se manifiesta la fe. El tema termina diciendo, mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Hay mucha gente muy linda, muy buena, que piensa que no hay nada que hacer. Sin embargo, muchos de los hebreos se salvaron, dice aquí, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas. El culto familiar es indispensable. Yo me quedo maravillado. ¿Por qué Dios me puso a hacer este trabajo? ¿Por qué Dios me puso a hacer este trabajo? ¿Por qué no me dio a hacer un trabajo más popular? Yo hubiera querido que me hubiera puesto a hacer, quizás a predicar de los eventos finales y del dragón y de la bestia, pero ¿por qué me puse a predicar de esto? Los que predican del dragón y de la bestia son populares y no. Yo no alcanzo ese nivel de popularidad porque estoy predicando un mensaje extraño, raro, que demanda un compañero pastor, se reía de mí porque me decía que no es levantándonos temprano como nos vamos a salvar. Y bueno, escucha. Los israelitas obedecieron las instrucciones. Déjame leértelo así. Antes de obtener la libertad, los hebreos debían demostrar fe en la gran liberación que estaban a punto de realizarse.
Y al final del tema dice, mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Mediante su obediencia a las indicaciones de Dios debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Y ahora déjame leerte aquí el cierre completo. Dice, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas. Hermano querido, tú como sacerdote de tu casa, tienes que entender que si tú quieres ser salvo por los méritos de Cristo, debes comprender que tú tienes algo que hacer para asegurar tu salvación. Y dice aquí, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado, rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados, el padre y sacerdote de la casa, fíjate bien, el padre y sacerdote de la casa tenía que hacer algo. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta e inmediatamente se unió a su familia dentro de la casa. Después sigue el punto dice, con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. Hermano, tenemos algo para hacer. ¿Quieres que tu hijo, el primogénito, no muera? Fíjate bien. Tienes que obedecer. Fe es obediencia. Mediante su obediencia, el pueblo evidenció su fe. Te lo pongo. Mediante su obediencia, el pueblo evidenció su fe. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Aquí no habla de obediencia todavía. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Y dice acá atrás, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Tu fe se evidencia por la obediencia. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿quieres salvar tu casa? ¿Quieres salvar a tu hijo primogénito? Ese niño de 10 años, de 18 años, de 20 años, de 30 años. Querido, el destructor viene para llevárselo. A menos que tú celebres el culto diario, mañana y tarde, y tú traslades los pecados de ti, de tu familia, de ti al santuario, al cuerpo de Cristo Jesús, y Él haga un servicio de expiación a tu favor para borrar todos tus pecados, tú no tienes escapatoria. Si tú no celebras el culto familiar diario con tu familia, no con la iglesia. Yo no te estoy invitando a que vayas a predicar en este momento a la iglesia. No, yo te estoy invitando a que levantes a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, los reúnas y entonces allí hagas. Este trabajo no es fácil.
quiero que sepas que celebrar el culto familiar es uno de los trabajos más difíciles. Pues levantar una arca le costó a Noé 120 años. Y la burla hasta de su propia familia. Dice aquí, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe, pero es una fe activa. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La casa de Noé se salvó por la fe obediente de Noé. La casa de Noé se salvó por la fe obediente de Noé. Los primogénitos se salvaron por la fe obediente de estos padres. ¿Qué hubiera pasado que digan, no, yo creo en Cristo Jesús mi Salvador, yo creo en su sangre preciosa, pero no matan el cordero? No rocían la sangre porque Jesús lo hace todo. Jesús lo hace todo. Yo conozco a muchísima gente que dice que Jesús lo hace todo. Pero a ti te toca matar al cordero, rociar la sangre, obedecer, construir el arca en la cual tu casa se tiene que salvar, que es levantarte temprano, reunir a tu familia y ungir a tus hijos, bendecir a tus hijos y sacar en confesión sus pecados y ponerlos en el santuario celestial para que el Señor haga el trabajo completo en el día de la expiación. Querido, si tú has sido amigo de Jesús todos los días, tú te conviertes en su hijo, eres conocido por él, y cuando venga el día de la expiación no será un día de aflicción, será un día de aflicción espiritual, correcto, pero será un día de gran liberación porque todos tus pecados serán eliminados para siempre. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Querido, levántate y pon la señal sobre tu casa. Pon la señal de la sangre sobre tu casa. Ellos y sus familias debían de separarse de los egipcios. Perdóname, no hay amistad con los egipcios. No noviecita, no noviecito. No. Debían de separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Querido, necesitas reunirte mañana y tarde dentro de tu propia casa, dentro de tu propia morada. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido a su primogénito por obra del destructor. Querido, tu primogénito se te va. Si tú no celebras el culto familiar, es más, ya se te fue. Si en tu casa no se celebra el culto familiar, tu primogénito ya se te fue. Hace rato. Porque el que salva es la sangre expiatoria de Cristo Jesús mismo. Y hay una cita que se encuentra en la página 303, a ver si no estoy mal. Dice, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Pero ¿cómo confiaba Cristo en el cuidado de su Padre? Él decía, yo lo que a mi Padre le agrada, eso hago.
Y por si no lo sabes, dice en Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así también como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer por la fe en el amor de Dios es una fe activa, de obediencia, no casual ni de vez en cuando. Es una fe diaria, en un servicio diario. El sacrificio, querido, la revelación del ¿Puedes repetir la cita? 303. Página 303. Así como por fe el Salvador confiaba en el cuidado de su Padre, así también nosotros debemos confiar en, te lo leo completo. Página 303, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Gracias. Y entonces hay otra cita que me gusta, en 348, que dice así, página 348, dice, el precio del cielo es Jesús. Así dice. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate bien, el precio, qué tremenda cita. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada que puedas hacer. El camino al cielo es, como dice, el camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que la libertad tuya sea efectiva, los siervos deben demostrar fe en la gran liberación. ¿Cómo vas a demostrar fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, tienes que poner la señal de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, sobre tu casa. Tú y tu familia deben de separarse de los egipcios. Este es un trabajo que tú tienes que hacer. Dios no vendrá a hacerlo por ti. Él no va a matar el cordero por ti. Él no va a rociar la casa por ti. Él no va a separar a tu familia por ti de los egipcios. Eso lo tienes que hacer tú. Y dice, y además tienes que reunirte dentro de tus propias moradas. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido a su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. No me mires feo a mí. Esto está aquí. Aquí está. Aquí. En la página 283 del libro Patriarcas y Profetas. Aquí está. Mediante su obediencia. Mediante tu obediencia debes evidenciar tu fe. Mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Aquí está. Y de paso, yo no escribí. No digas, pero tú vas a escuchar por allí a 10 o 20 o 30 predicadores diciendo que esto no es necesario. Pero es que Salomé dice, no, perdóname, yo no digo, no. Yo no digo. Quien dice es Dios a través de este maravilloso don. Dice aquí, mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender, y es la parte subrayada, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer?
Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. ¿Cómo? Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Este es un trabajo tuyo. Levantarte temprano es un trabajo tuyo. Ellos y sus familias debían separarse de los egipcios. 2. Reunirse dentro de sus propias moradas. 3. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, reunirnos en nuestras propias moradas. Y dice aquí en la siguiente página, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado, rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas. El cordero pascual muerto, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparadas. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Voy a cerrar esto aquí. Hay una actividad. Fíjate bien que los hebreos celebraron en Egipto la Pascua dentro de sus casas, obedeciendo las indicaciones, matando al cordero, rociando la sangre en los postes y el dintel de la puerta, comiendo el cordero con rapidez y premura, y encerrándose en sus propias moradas, separándose de los egipcios, Así también nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando Cristo Jesús celebró la Pascua por última vez aquí en la tierra, no reunió a 50,000 personas, no reunió a 5,000 y ahí les explicó. No fue a atender a los conquistadores, no fue a atender al coro de la iglesia, se reunió con su familia. Y allí, en un momento de agonía, como Padre Celestial, instruyó a sus hijos acerca de las cosas secretas e importantes que tenían que hacer para lograr ese nivel de humildad que caracteriza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue allí donde ellos aprendieron las lecciones más grandes de su vida. Fue cuando Noé se encerró con sus hijos en su casa que su familia se salvó. Es cuando tú te encierres con tu familia en tu casa y abras la palabra y traigas al Cordero que quita el pecado del mundo a tu casa y se convierta en tu personal instructor, entonces las cosas van a ser diferentes. Querido, estoy explicando esto porque esto es lo que el Señor dice que te diga. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. ¿Quién es
Señor de gran confío, pues juzgas el poder a esa vida sin fin. ¿Sabes una cosa? Que lo primero que Jesús hacía antes de enfrentar sus terribles actividades, incluyendo la muerte, lo primero que hacía era levantarse temprano para buscar el auxilio de su Padre, que solo su Padre le podía dar. Y levantándose muy temprano, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar aparte y allí oraba. Dice Marcos 1:35. Y en Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscar. Hermano, es hermoso cuando alguien se levanta temprano por ti y va y te lleva algo. Así se siente Jesús cuando tú temprano le llevas el corazón de tus hijos para que Él los sane, para que Él los cure, para que los haga nuevos. Vamos a cantar el himno número 13. Sería posible que tú animaras a otro hermano, a otra hermana, de la iglesia o no de la iglesia, tu vecino, a que celebre el culto familiar. Explícale. Yo conocí un par de señoritas en Texas que se fueron por las casas enseñándole a la gente no adventista cómo celebrar el culto familiar. Y yo recuerdo que alcanzaron a 86 familias. 86 no adventistas que empezaron a celebrar el culto familiar. ¿Y sabes qué decían? ¿Sabes qué decían estas familias? Pero queremos hacer lo que ustedes dicen. Está muy lindo, se nota muy importante y urgente y necesario, decía la gente. Pero no sabemos cómo empezar. Vengan y ayúdenos. Y por supuesto que ellos iban. Y entonces empezaron centros de predicación. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Esa gente no recibieron la fe de Jesús, sino que recibieron a Jesús personalmente en sus casas y por supuesto se convirtieron. Dice aquí, muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron entonces que se les permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Querido, cuando vean que tus hijos primogénitos y tu familia está siendo protegida en forma segura, los egipcios vendrán para rogarte salud y protección. Esto es una bendición. Estas señoritas hicieron un trabajo tan maravilloso, que ellos rogaban que vinieran a hacer el trabajo que ellos tenían que aprender. Vamos a cantar el himno número 13. Es tiempo de celebrar al Dios vivo. Querido, háblale a alguien, comprométete, dile, yo lo estoy haciendo, y dile cómo hacerle a otro. Y si no sabes, por lo menos inscríbelo entonces a que escuche al pastor Salomé. Dile que nos escuche los lunes y los miércoles por la mañana y los sábados por la tarde. Así que anímalos y anímate tú. Yo podría predicar todos los días, pero no. Tú tienes una tarea que hacer. Tú tienes que rociar la sangre del cordero sobre tu puerta. Tú. Eso no lo puedo hacer yo por ti, querido. Eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes que levantar a tus hijos. Tú tienes que enseñar a tus hijos. Tú tienes que poner a tus hijos delante de Dios. ¿Qué página? Hazlo. ¿Página que leíste? La página que leí se encuentra en 284. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron entonces que se les permitiese ampararse, no dice en las iglesias de los hebreos, no,
ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hazlo, hazlo. Esto que yo estoy haciendo, no me lo inventé. Yo no me levanto temprano para impresionarte. Yo no me levanto temprano para decirle a los demás cuán bien estoy. No. Yo me levanto temprano por la gran necesidad que tengo de quitar toda la inmundicia que hay aquí y ponerla a los pies de mi Salvador, para que Él sane mi casa, para que Él sane mi familia, para que Él sane mi cuerpo. Y cuando venga el día de la expiación, yo esté en paz con Él. Y en ese día de aflicción y de agobio, Él pueda salir y me pueda decir: tus pecados, todos, Carlos, han sido borrados. Entra al gozo de tu Señor. Qué maravilloso será. El himno número 13. El himno número 13. Ayúdame a compartir esta idea. Ayúdame a llevar a otros el culto familiar. Como Noé, vamos a construir un arca en nuestra casa para que nuestra familia se salve. El himno número 13. Comparte este mensaje. Impulsa a algún hermano, algún amigo a que celebre el culto familiar. Esta semana hay un hombre allá lejos en Argentina que estoy seguro me está escuchando, mi hermano Sousa. Él tiene apenas unos días de haber descubierto por internet esta maravillosa experiencia. Pero en este momento yo lo saludé hace como a las 4:30, por ahí, cerca de las 5, y él me dijo: nos vemos en un momento. Y él está pendiente, está gozoso con su familia, reunido para celebrar al Señor. Lo que se puede hacer, vamos a hacerlo. Vamos a compartir. De paso, mi hermano querido, un abrazo, saludos para su familia. Lo queremos, bienvenido. Y por favor,
proclame esto, comparta, levante otros centros de adoración en las casas donde se pueda levantar un santuario para la gloria de Cristo Jesús. Saludos a su familia, saludos a todos nuestros hermanos que escucharán o escucharon este tema o escucharán este mensaje y que entiendan que como Noé necesitamos construir en nuestra casa un sitio adecuado para que nuestra familia se salve. Esta es la forma en que vamos a demostrarle al Señor que realmente tenemos fe en Él, si le obedecemos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, así también como yo guardo los mandamientos de mi Padre, permaneceréis en mi amor. Vamos a cantar el himno número 76. Celebra, 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 celebra. Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en la aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años en tu vista son, cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. El pueblo evidenció su fe obedeciendo, levantando un altar en su morada, en su casa, y los primogénitos fueron salvados. Tus hijos van a ser salvados cuando en tu morada se celebre el sacrificio de la mañana y el de la tarde, y tú rocíes la sangre del Cordero en tus puertas, que te desconectes de todos los egipcios y que hagas de tu morada un centro de seguridad bajo el cuidado protector del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a cantar para terminar el himno 75. ¿Te ha gustado esto? Exprésalo. Pon un comentario y anima a otros a celebrar el culto. Por favor, ayúdanos y el Señor estará feliz. Familias fueron conquistadas por un par de señoritas. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. El miércoles tenemos nuestra siguiente reunión a las 5:30 de la mañana y será muy importante entender lo que el cielo está esperando hacer en estos días críticos. No para protegerte del enemigo, sino para salvarte de la muerte eterna. Y eso es lo que importa. Lo que importa es que tú y Cristo Jesús puedan entenderse, que tú entiendas que Él es tu único Salvador. No hay otra fuente. Y que con la ayuda de Él construyamos en nuestra casa una morada especial para salvarnos nosotros y a nuestras familias, a nuestro primogénito. Esta mañana abraza a tu primogénito y dile a Dios que ese primogénito no te lo arrebatará nadie, por su presencia y por su sangre preciosa en tu casa. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos este momento de gozo, de alegría y de instrucción. Tú dices en Isaías 54 que vendrás para poner un muro protector alrededor de nuestra casa, un muro de piedras preciosas, pero eso no es lo más grande. Lo más grande será cuando dice el profeta que Jehová mismo instruirá a tus hijos y su paz será infinitamente grande, su sabiduría infinitamente grande. Señor, por favor, gracias por poner ese muro en la sangre del Cordero. Y ahora permite que tu Santo Espíritu haga uso de ese santuario maravilloso y que todo lo dispuesto puede estar listo para salvar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros primogénitos. Y Señor, que nuestra casa se convierta en un centro de seguridad en estos días de peligro. Alabado y glorificado sea tu sagrado nombre. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos donde quiera que estén. Cuídalos, abrázalos fuerte y permite que este mensaje sea multiplicado en los corazones de las gentes al compartirlo con la emoción de saber que tú vas a construir un santuario en cada casa donde mis hermanos se preocupen por glorificar tu santo nombre. Alabado seas, muchísimas gracias, bendito seas para siempre. Lo rogamos, lo agradecemos en el dulce y sagrado nombre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, nuestra bendición eterna, en su glorioso nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo y compartan este mensaje. Por favor, háganlo. Y si pueden mandar una nota, si pueden hacer una llamada, y si pueden bajarlo y meterlo en un disco y llevárselo a un vecino para que celebre el culto familiar también. Díganle cómo y amplíen quizás con los últimos mensajes, que será bueno. Estoy seguro que muchos van a ser bendecidos por tu trabajo fiel. Vamos a demostrarle por nuestra obediencia al Señor que nosotros queremos construir centro de salvación como Noé construyó
para que su familia se salvase. Señor, muchas gracias. Un abrazo, los quiero muchísimo. Nos vemos el miércoles.